En el fútbol hay partidos que pasan desapercibidos y otros que marcan una época. Hay encuentros que quedan en la estadística y otros que se transforman en historia viva. Y el 20 de junio de 2025, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, se escribió una de esas páginas que van a quedar para siempre grabadas en la memoria del fútbol sudamericano. ¿Por qué? Porque allí, en pleno Mundial de Clubes, un ecuatoriano desató la tormenta. Su nombre, Gonzalo Plata. Su escenario, el mítico duelo entre Flamengo y Chelsea. Su papel, el de una estrella que no teme brillar frente a nadie. Hoy vamos a hablar de Gonzalo Plata, la estrella del Mundial de Clubes. Sean bienvenidos a Yo Janito. Ha sido una función nueva, un lugar donde nunca había jugado en mi vida, jugar de 9 delantero. Estoy aquí para ayudar, obviamente, para que el equipo pues se sienta bien cada vez que yo estoy dentro de la cancha. Creo que hoy pude hacer las cosas bien. Ya después del segundo tiempo, un poco más, estuve en la posición habitual mía, pude hacer mejor las cosas, me solté más, pude jugar más, pude ayudar al equipo con 2 asistencias. Entonces creo que tengo que seguir de esta manera, seguir así, sabiendo que no nos podemos crecer. Todavía queda un partido más y si Dios quiere podemos pasar de fase y seguir haciendo hacia adelante. Creo que todos los brasileños saben que estamos aquí por hacer historia y queremos hacerlo. El escenario perfecto. El Mundial de Clubes de 2025, reformulado, expandido, global, una competición que reúne a lo mejor de cada continente en busca de la supremacía planetaria. En el grupo D, el calendario nos regalaba un choque de potencias. Flamengo, campeón de la Libertadores, histórico campeón, mucha mística, mucha historia en sí de Flamengo, uno de los equipos con mayor convocatoria del mundo, contra Chelsea, el siempre temible representante europeo, también mística. En fin, 2 titanes dentro de la cancha. Un duelo que además escondía una joya narrativa, porque era el enfrentamiento entre 2 ecuatorianos en el mejor momento de sus carreras. Moisés Caicedo por un lado, siendo campeón de Conference League, y por otro lado Gonzalo Plata, siendo campeón de Supercopa Brasil, de Copa Brasil, y siendo una de las joyitas que tiene hoy en día Flamengo y uno de los mejores jugadores que tiene en su plantel. El Chelsea llegaba como favorito, con una plantilla valuada en cientos de millones y entrenada por Enzo Maresca, y a su vez también liderada por figuras como Enzo Fernández, como Sancho y el propio Moisés Caicedo. Flamengo, en cambio, se presentaba con el fuego sudamericano, con hambre, con historia, pero sobre todo con talento. Y esa tarde, el talento tenía nombre y apellido. Y acá es cuando arrancamos con el show de Gonzalo. Desde el primer minuto, Gonzalo Plata mostró que no había venido a mirar. Titular por banda derecha, pero libre para rotar. Encaró a Cucurella sin piedad. Lo superó en velocidad, en técnica, en intuición. A los 10 minutos ya había generado un tiro libre y una amarilla. A los 20 forzó una doble cobertura. A los 30 su nombre retumbaba en las tribunas. Pero fue en el segundo tiempo donde su estrella explotó. Chelsea ganaba 1-0 gracias a un gol tempranero de Pedro Neto, aprovechando un error en la salida de Flamengo. El equipo brasileño necesitaba una chispa, y esa chispa se llama Gonzalo Plata. Minuto 62, centro cruzado al área, Plata se eleva, conecta un cabezazo quirúrgico, no al arco, sino al corazón del área, donde Bruno Henrique aparece para el empate. Asistencia quirúrgica, gol, el partido se igualaba y la remontada comenzaba. Minutos más tarde, córner, Danilo cabecea, gol. Flamengo lo da vuelta. Plata presiona la salida, roba, genera caos. Su influencia es total. Chelsea empieza a perder la cabeza. Nico Jackson se va expulsado y Flamengo huele sangre. Minuto 83, Plata recibe en el borde del área, control orientado, amague hacia adentro, remate potente, pero el rebote lo toma Walayan. Gol, 3-1. Partido liquidado. Plata no solo asiste, crea, destruye y define. La voz del mundo. Terminó el partido y el mundo habló. La prensa inglesa, siempre crítica con lo latino, se rindió ante él. Dijo que era un diamante en bruto, de esa forma lo llamó el Goal Post La Gazette.
También dijo que estaba preparado para la Premier, por ejemplo, así lo tituló Daily Match. Y en Sudamérica, la locura fue total. Gonzalo Plata se come a Chelsea, título de Extra Ecuador. El show de Plata en Filadelfia, escribió El Comercio. Las redes estallaron, frases como Plata se agarra a Cucurella, para no decirlo en un lenguaje más vulgar, se viralizó en Twitter, por ejemplo. Videos de sus regates se reprodujeron millones de veces. Un usuario escribió: esto no es un partido, es un aviso. Plata está para cualquier liga del mundo. Y me quiero quedar con esta frase final. Al final del encuentro, un momento que cruzó el corazón de todo Ecuador, Plata se acercó a Moisés Caicedo, su amigo, su hermano de selección. Intercambiaron camisetas, se abrazaron. Dos ecuatorianos en la cima del fútbol mundial, uno dominando en Chelsea, en Inglaterra, en la Premier League, el otro brillando en Flamengo, orgullo nacional, orgullo afroecuatoriano, orgullo de los Áchilas. Hoy ha quedado demostrado que los dos ecuatorianos están en un gran nivel, porque tu contrincante el día de hoy, por coincidencia, hizo un gran partido también. Gonzalo. Sí, hizo un gran partido. La verdad que estoy muy contento por él y bueno, espero que siga así. Moisés, usted sabe que el medio campo se ha vuelto un líder allí que regula el fútbol tanto en la marca y también al ataque. ¿Qué se espera? ¿Qué esperamos de aquí en la selección a nivel de clubes de Moisés Caicedo? No, solo buenas cosas. Cada vez quiero mejorar, quiero ser un mejor líder dentro y fuera del campo. Y bueno, es lo que estoy tratando de demostrar. El camino del relámpago. Para entender a Plata hay que volver a sus raíces. Gonzalo Jordi Plata Jiménez, nacido el 1 de noviembre del 2000 en Guayaquil. Creció en un entorno humilde donde la pelota era más refugio que juego. Se formó en Independiente del Valle como tantos otros talentos ecuatorianos. Allí aprendió a jugar en equipo, a desbordar con clase y a resistir con carácter. A los 18 años llegó al Sporting Lisboa. Fue campeón en la Liga Portuguesa en 2021, sumando minutos y experiencia en un equipo competitivo. Luego pasó a Real Valladolid, donde fue figura, ídolo de la afición y referente ofensivo. Su explosión lo llevó a Qatar, al Al-Sadd, donde una lesión de rodilla parecía frenar su carrera, pero volvió, más fuerte y más decidido. En agosto de 2024, Flamengo apostó por él, lo fichó hasta 2029 sabiendo que tenía en sus filas a un crack, no solo un extremo, un líder. El distinto. En una selección llena de músculo, Plata es el talento libre. En un fútbol cada vez más automatizado, Plata es el error en el sistema, el regate inesperado, el pase filtrado, la fantasía. Para Ecuador, Plata no es una opción, es una necesidad. En las eliminatorias al Mundial 2026 ha sido clave en los desbordes, en las asociaciones con, por ejemplo, Moisés Caicedo, con Alan Franco, con Alan Minda, con Ener Valencia y por supuesto también con jugadores que lo acompañan como Yeboah. En el Mundial Sub-20 de 2019 fue elegido como el tercer mejor jugador del torneo, detrás de cracks como Haaland. En Qatar 2022 fue uno de los más desequilibrantes a pesar de la eliminación prematura. Y ahora en 2025, en pleno Mundial de Clubes, se convierte en bandera, en símbolo, en embajador del fútbol creativo. ¿Dónde está su techo? Es lo que todos nos preguntamos. Bueno, tras su actuación ante Chelsea, los rumores estallaron. Fulham, Leeds, West Ham, todos quieren a Plata de repente. Y esto es normal, porque hizo un partidazo contra un rival gigante como es Chelsea. Flamengo lo tasa entre 20 y 30 millones de dólares. Los fans del club brasileño piden que no lo suelten, que lo retengan. Pero él ya demostró que puede jugar en la Premier, en la Serie A, en la Liga Española, donde quiera puede jugar. Porque cuando uno ve lo que hizo contra Chelsea, contra Caicedo, contra una de las mejores defensas de Europa, ya no hay dudas. Gonzalo Plata está para cosas grandes. Un 2025 histórico para Ecuador. Gonzalo Plata no está solo. Este año también William Pacho levantó la Champions League con el PSG, Moisés Caicedo fue campeón de la Conference League con Chelsea. Ecuador vive su momento de oro y Plata es parte de esa joya. En Santo Domingo, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Quito, los niños lo miran y sueñan. Porque Plata no es solo fútbol, es historia, es ejemplo ahora mismo, es futuro. Porque también es un ejemplo de la autosuperación. Es un ejemplo del equivocarse y volver. Del saber cometer los errores, asumirlos y mejorar. Y crecer como persona, no solo como futbolista. Gracias, Gonzalo. Gracias por recordarnos que el talento ecuatoriano está más vivo que nunca. Gracias por romper esquemas, por encarar sin miedo, por jugar con alegría.
Gracias por dejar todo en cada pelota. Gonzalo Plata, la estrella del Mundial de Clubes. No es hype, no es casualidad, es realidad, es fuego sudamericano y apenas estamos viendo el comienzo. Todavía tiene mucho para dar. ¿Por qué? Porque cuando Gonzalo Plata se divierte dentro de la cancha, Ecuador sonríe. Espero que les haya gustado mucho el video del día de la fecha, historiadores queridos. Espero que lo hayan disfrutado. Nos tocó hablar de Gonzalito Plata. Me gustó mucho el partido que hizo el otro día contra Chelsea y creo que se merecía este video, no homenaje, pero sí un video analizando lo que fue ese gran partido contra Chelsea. Me parece que cuando se dan este tipo de encuentros, este tipo de enfrentamientos, este tipo también de actuaciones, creo yo que merecen tener un video aparte y no tanto un video en lo colectivo, un video de lo que fue el Mundial de Clubes en sí, sino centrarnos más que nada en algún partido en el que hayamos visto que algún jugador la rompió, que merece tener un video aparte. Bueno, Gonzalo Plata el otro día contra Chelsea me parece que merece tener ese video aparte porque fue la figura, porque fue el MVP, porque fue el que guió básicamente a Flamengo a una victoria épica. Y yo sé que muchos me van a decir, no, pero los europeos están yendo más a descansar que otra cosa, no se los ve comprometidos, todo lo que ustedes quieran, muchachos, pero dentro de la cancha, a esas grandes estrellas que ustedes ven, que dicen que están jugando a media máquina, hay que ganarles. Dentro de la cancha tenés que marcar la diferencia. Dentro de la cancha tenés que ganar 3-1 y tenés que desequilibrar como desequilibra Gonzalo Plata. Yo lo dije muchas veces, Gonzalo en la mayoría de las situaciones, no voy a decir muchas, en la mayoría de las situaciones pecó por los errores que cometió en lo extrafutbolístico. Pecó por los errores que cometió Gonzalo Plata persona, no Gonzalo Plata jugador. Que obviamente Gonzalo Plata persona es el mismo que está dentro de la cancha, porque una es parte de la otra. Es decir, hay un solo Gonzalo Plata, y ese Gonzalo Plata es el que abarca lo personal y el que abarca lo futbolístico. El Gonzalo Plata futbolista, esa parte futbolística, siempre funciona. Cuando Gonzalo Plata está feliz, cuando Gonzalo Plata está al 100% físicamente, tenemos un jugadorazo. Tenemos un diamante en bruto que tiene la selección ecuatoriana. Y un jugador que puede jugar donde se lo proponga, en el equipo que se proponga. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese Gonzalo Plata persona, ese Gonzalo Plata que se equivoca, ese Gonzalo Plata que peca por la inmadurez, bueno, ese Gonzalo Plata arrastró a la versión futbolística a bajar el nivel. Y este último tiempo, desde que llegó a Flamengo, yo lo veo cada vez mejor. Lo veo un jugador maduro, lo noto no solo dentro de la cancha con lo pensante que es y con la tranquilidad con la que se toma cada jugada, sino que también lo veo fuera de la cancha. Cada vez lo escucho declarar mejor, cada vez lo noto más pensativo a la hora de declarar y ya no veo más ese Gonzalo Plata niño o ese Gonzalo Plata adolescente que cometía muchos errores. Por supuesto, el camino va a estar lleno de piedras, el camino va a estar lleno de errores, pero ahí está en cada uno en el levantarse o no. El levantarse y seguir, el levantarse y mejorar, o el decir, bueno, me quedé con el error y termino pecando. Gonzalo Plata se levantó en diversas oportunidades, en diferentes ocasiones, y cada vez que lo hizo, volvió más fuerte. Entonces, es un premio este partido que hizo Gonzalito Plata contra Chelsea, a todo el sacrificio que viene haciendo estos últimos años y lo bien que ha crecido, lo bien que ha mejorado en su vínculo tanto personal como futbolístico. Así que espero que les haya gustado mucho. Ahora sí, suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por acompañarme un video más. Y si quieren más videos así de los jugadores jugando en el Mundial de Clubes, de los ecuatorianos en el Mundial de Clubes, me lo dejan en los comentarios que con gusto lo vamos a hacer. Un abrazo a todos, los quiero mucho y ahora sí, chau chau. Arriba Ecuador.